Claudio Lozano, diputado nacional, gracias por estar con nosotros, Claudio. Nada más, un gusto. Da toda la impresión de que el kirchnerismo va a imponer su número y el presupuesto va a salir tal cual lo envió el Ejecutivo. ¿Es un diseño de presupuesto? ¿Es una expresión de deseo? ¿Qué es el presupuesto? El kirchnerismo nunca le otorgó valor al debate parlamentario sobre el presupuesto, siempre envió desde un comienzo de su gestión presupuestos cuya confección estaba reñida con la realidad, todos los supuestos en torno a los cuales se confeccionaba no tenían demasiado que ver. Para dar una idea, el total de dinero gastado por fuera de lo discutido en los presupuestos desde el 2003 al 2014 equivale aproximadamente a 2 presupuestos. Wow. Eso pasó por afuera. Estamos en el orden del 20-30% del gasto anual que directamente no se discute en el Congreso. Esto se hizo distinto. ¿Subestima o se subestima la recaudación o se subestiman los gastos? Varía de acuerdo a la etapa, digamos. En este caso, cuando uno agarra la tasa de inflación del 15, dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la realidad? Bueno, nada. Cuando toma el nivel de actividad económica para este año, que todos sabemos que está cayendo la actividad económica por lo menos 2 puntos, y ahí están poniendo que en realidad estamos 0,5, o sea, ni siquiera estamos estancados, estamos con un leve nivel de crecimiento. La perspectiva de crecimiento futura de la economía del 2015 también es una perspectiva absurda. El crecimiento de las exportaciones no tiene ninguna explicación. No hay ningún supuesto que uno tome que tenga algún valor. Y en la práctica lo que también está claro allí, que hay muchos gastos que no están puestos. Y que por lo tanto luego serán decididos por el Ejecutivo. Pero si uno además de decir que es una mentira, lo tomara tal cual está, podría sacar algunas conclusiones que serían complicadas. Así que uno tiene 2 variantes, o decir esto es una mentira, o decir en realidad lo que me están diciendo es jorobado. La primera es, por ejemplo, es un presupuesto que anuncia una devaluación, en realidad, porque si yo tengo, como voy a tener a finales de este año, reservas netas en el Banco Central por no más de 15.000 millones de dólares y estoy diciendo en el presupuesto que voy a usar 12.000 para pagar deuda, quiere decir que voy a dejar sin reservas el Banco Central, con lo cual eso es decir, voy a devaluar. Explícame, detengámonos en esto porque seguro después el oficialismo va a decir no es verdad. ¿Por qué va a haber reservas netas al 31 de diciembre del 2014? Hoy tenemos, dice el Central, 27.000, algo así, ¿no? Pero ahí hay que descontar lo que tienen que ver con créditos tomados de otros bancos centrales, hay que descontar los encajes bancarios, los encajes de los bancos en el Banco Central, y cuando a uno le quita todo lo que no es propio del Banco Central, las reservas netas son 15.000 a finales de este año, después de haber pagado los vencimientos de deuda del año en curso. No estoy computando aquí otras deudas que existen en materia de divisas con los importadores, por ejemplo, que están en el orden de los 5.000 millones de dólares. No la estoy ni computando, pero simplemente haciendo la cuenta financiera que descuenta de lo que son las reservas brutas, los encajes y aquellos créditos que el Banco Central tomó y que tiene que devolver, lo que tiene a finales del año 2014 son 15.000 millones de dólares. Luego el presupuesto dice, de esos 15.000 millones de dólares yo voy a tomar 12.000. Es evidente que eso termina en devaluación, por lo tanto, digamos que es casi lo contrario de lo que el gobierno está diciendo. El gobierno dice, yo no voy a devaluar, el presupuesto que envía dice, voy a devaluar. Segundo, Kicillof dio vuelta por el mundo, por los Estados Unidos, por el fondo, diciendo que el gasto público, en tanto iba a ser expansivo, iba a ser el mecanismo para reactivar la economía, para que la economía no caiga en recesión. Bueno, el presupuesto en realidad lo que dice es que el gasto público va a crecer el 13%. Si el gasto público crece el 13% con una inflación que está en el orden del 30%, el gasto público no va a ser expansivo, todas sus partidas caerían de manera brutal. En realidad nos estarían hablando de un ajuste escandaloso que en realidad profundizaría el cuadro recesivo. Por lo tanto, frente al presupuesto hay 2 alternativas. O uno dice es una mentira y por lo tanto no lo vota porque es una mentira,
o uno dice esto, francamente, es un presupuesto devaluador y ajustador, con lo cual tampoco lo votó por esto. Claro. Así que bueno, esa es la situación. Ahora, digo, concreta. vos que venís de la economía y de explicarla con mucha pedagogía para los que somos ignorantes, cuando escuchás el discurso político de Cristina que dijo, no esperen que enfríe la economía, no esperen que devalúe, y esto que vos estás contando es enfriar y devaluar, ¿cómo lo entendés? No, yo lo que entiendo es que, digamos, con independencia del discurso, ya la cuestión del enfriamiento y la devaluación ya fue. Creo que en todo caso el gobierno ha percibido que la devaluación no sirvió. O sea, devaluar sin plan no produce ningún efecto positivo. Y lo concreto... Devaluar lo de enero en adelante con las devaluaciones. Claro, la devaluación no produjo ningún efecto. Hoy estamos en una situación similar y casi uno podría decir que podría dar como resultado una nueva devaluación. Y la verdad que lo único que implicó la devaluación fue un saqueo sobre el bolsillo de la gente. Claro. No implicó ordenar nada porque rápidamente los efectos se perdieron. Consecuentemente, en ese sentido, digamos, lo primero que hay que decir es que la recesión ya está con nosotros. Y por lo tanto, lo que deberíamos estar discutiendo es cómo resolverlo. El gobierno no está discutiendo esto, está en una situación casi, yo te diría, digamos... Yo te diría, la recesión no es un accidente, es casi un objetivo. Este gobierno no tiene dólares, le faltan dólares. Consecuentemente, uno de los mecanismos para obtener los dólares es que la economía está en recesión. Porque por lo tanto importa menos y consecuentemente el saldo en dólares es mayor. Así que en ese sentido no hay que entender que el gobierno no quisiera estar en recesión, pero la verdad el camino para poder tratar de superar la falta de dólares es ese. Hay otro mecanismo que el gobierno ha intentado lograr, que hasta ahora no le ha dado resultado, que es iniciar, a contramano de muchas de las cosas que dijo, el camino de reconciliarse con el sistema financiero internacional. Por eso volvió a darle algo de bola al Fondo Monetario con las estadísticas, por eso volvió al debate, a la negociación con el Club de París, por eso compensó a Repsol cuando jamás la iba a compensar. Digo, todas estas cosas tenían por destino lograr algún tipo de asistencia financiera, alguna luz verde en esa dirección. El tema de los holdout frenó esta posibilidad. ¿Qué están haciendo? Buscando lo mismo vía China, algún swap con China, algún acuerdo con Rusia y demás. Y la tercera variante es el tema de que venga alguna inversión y por eso están con esta ley de hidrocarburos dándole de manera exagerada beneficios a las empresas transnacionales para que pongan algunos mangos. En realidad están hipotecándonos hasta el 2060 para conseguir algunos dólares que les permitan llegar al 2015. El gobierno, la única tarea del gobierno hoy es conseguir dólares y los mecanismos son recesión, buscar alguna inversión que llegue o conseguir algún crédito. Esa es la estrategia en la que el gobierno está. Lamentablemente el problema, que yo creo que es un problema serio, es que la Argentina está socialmente atada con alambres y creo que esto no se está percibiendo en la dimensión que corresponde. Es muy complejo pensar un cuadro de deterioro progresivo de acá a finales del 2015. En este sentido, digamos, acá no hay nada que esté indicando cuál es el límite a la recesión, cuál es el piso. Acá todo sigue cayendo, hay deterioro en el nivel de ingresos, hay deterioro en el nivel de actividad, y la Argentina tiene 17 millones y pico de trabajadores con un ingreso promedio de 4.500 pesos, con una canasta que en la región metropolitana supera los 11.000 pesos, con 6 de cada 10 hogares que no llegan a juntar esa cifra y con 3 de cada 10 hogares que son pobres, en un contexto donde, a diferencia de otras etapas, no hay perspectiva no hay horizonte de crecimiento. Y aparte en la etapa del kirchnerismo no existieron los paros nacionales. Los últimos 2 años de la Argentina hubo 3 paros nacionales. El malestar social es importante y no se lo percibe. La verdad que la preocupación central que nosotros tenemos como experiencia política y demás es esa. Deberíamos estar discutiendo esto antes que otras cosas. El gobierno se empeña todo el tiempo en decir que el modelo es que el modelo se sostiene, que el modelo no se cambia. ¿Hoy quedó algo del modelo, inicial del 2003? Te escucho hablar, recesión, inflación, enfriamiento, consigamos dólares al precio, digamos, al costo que sea. Yo creo que la ley de hidrocarburos, hago un pequeño paréntesis, no está teniendo el debate público que debería. Son 50, 60 años de concesión casi atada de mano. Pero bueno, cierro el paréntesis. ¿Quedó algo de aquel modelo del 2003? No, eso comenzó a desarticularse a partir del 2007, y yo te diría que desde el 2012 en adelante no existe.
el esquema de política económica basado en un fuerte superávit en las cuentas públicas, saldos positivos en la cuenta externa, con tasas de crecimiento importantes y demás, eso no está más con nosotros. Argentina tiene déficit en sus cuentas públicas, no tiene hoy recursos para afrontar la deuda pública que tiene. Argentina tiene una cuenta externa negativa, y Argentina está en recesión, con lo cual digo, no hay nada que se decida. Hay un gobierno que trata de ponerle un piso a la recesión con el sostenimiento de algunas estrategias de política social, pero que no logra hacerlo porque el nivel de inflación deteriora cualquier tipo de plan social que se ponga en marcha. Entonces uno aumenta la asignación universal y eso a los 3 meses ese aumento dejó de existir. Aumenta las jubilaciones y antes de que se perciban ya desaparecieron. Así que en ese sentido el gobierno corre por detrás de la situación. No hay ningún marco político que permita pensar en una convocatoria para una estrategia nueva, y todo lo que hay son medidas puntuales y parciales sin una estrategia general, que es lo que necesitaría el momento actual. Así que en ese sentido lo más grave del punto es que uno, si piensa con algún grado de objetividad, la verdad que es impensable que haya una estrategia integral sobre los problemas que tenemos hasta que no haya cambio de gobierno. Y lo más complejo del punto es que, si eso es así, lo que tenemos hasta finales del 2015 es la profundización de la recesión y del deterioro en materia de ingresos que está viviendo la población argentina, que vuelvo a decirlo, está en una coyuntura social complicada. La Argentina no es Suiza, la Argentina no resolvió su problema social, se recompuso desde la situación de crisis, fue contenida porque había un horizonte de crecimiento y hoy está estancada y para atrás y no hay perspectiva. Desde lo ideológico, lo técnico-económico, vos que venís de la militancia de la centroizquierda, de la izquierda, ¿Kicillof es un economista, tiene un modelo económico de izquierda? En términos de su formación, sí es alguien que ha transitado por allí. De hecho, en algún momento hemos coincidido, participó del instituto que yo en su momento dirigía en la CTA. Digo, sí, viene de esa experiencia. Creo que en términos de la gestión en la que él está hoy transitando, más allá de lo discursivo, creo que ha tomado un rumbo que no tiene nada que ver con lo que alguna vez pensó. Lo pones para explicar cosas que la verdad transitan por otro camino. ¿Cómo viviste el episodio de ayer de la decisión de estatizar el Instituto Universitario de Madres de Plaza de Mayo? De manera muy incómoda, la verdad, porque yo realmente crecí políticamente acompañando el movimiento de derechos humanos. Trabajé durante muchos años junto a Pérez Esquivel, junto a Eve Bonafini en la etapa de la dictadura y demás. Tengo mucho afecto y respeto por toda esa experiencia. Y creo que, digamos, esto se ha manejado muy mal. Me parece que cualquier cosa que se hubiese hecho en este terreno merecía primero haber explicado muy bien todo lo ocurrido con Jock Lender, cosa que no se lo hizo, cosa de separar un tema del otro. Y me parece que si el objetivo era, como se dice, que era resolver la situación de estudiantes, profesores y demás, de un espacio de discusión intelectual y político, que es el que abrió la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, el instrumento elegido es bastante malo. Y acá hay dos problemas. Primero, no hay una línea jurídica divisoria muy clara que permita decir lo que se crea no tiene continuidad jurídica con lo anterior, con lo cual expone al Estado argentino a hacerse cargo de los pasivos de la fundación. Este es un primer problema que no está resuelto en el proyecto. El segundo problema es que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo era un espacio abierto que no tenía requisitos académicos similares a los de una universidad. Bueno, pero es que así nació, yo siempre cuento el mismo cuento, que fui el día de la inauguración y nació con el discurso de Eve que decía, no queremos la estructura estatal como cortapisas, no queremos... Pero aparte, los que iban ahí no tenían como requisito, como para entrar a la universidad tiene que terminar la secundaria. Sí, ahí no. Ahí no, y no está mal. Claro. Es un criterio que tiene, hay que organizarlo de otra manera. Que así estaba organizado.
Ahora, si yo lo transformo en un instituto universitario, ¿cómo van a ser los requisitos? Si le aplico los requisitos universitarios a los estudiantes que están estudiando allí, voy a terminar dejando afuera gran parte de los que estaban. Del mismo modo, también la condición de profesor tampoco estaba ligada a los mismos requisitos de la academia universitaria. Consecuentemente, también acá aparecerían problemas. Y por otro lado, la Universidad Popular era un espacio de pensamiento crítico por definición, que tenía que tener autonomía respecto a lo que sería el Estado. Y acá aparece, digamos, todo lo que, digamos, la autonomía propia de las universidades. Este instituto no la tiene porque termina dependiendo del Ministerio de Justicia. Así que la verdad es totalmente disparatado. O sea, es algo que no establece un corte con la fundación y que al mismo tiempo, como instrumento para preservar lo que puede haber sido el aporte de la Universidad Popular de Madre de Plaza de Mayo, la verdad que no lo resuelve. Pero para decirlo con nombre y apellido, ¿corremos el riesgo de pagarle las deudas a Corremos el riesgo por dos razones. Primero, porque el proyecto que originalmente ingresó por el Senado, en sus fundamentos originales establecía que esto era el resultado de un convenio entre la Fundación Madre de Plaza de Mayo y el Estado argentino. Después eso desapareció, pero eso está puesto ahí. En segundo lugar, porque el artículo 1 y el artículo 4 de la ley dice que este instituto se crea sobre la estructura de la Universidad Popular de Madre de Plaza de Mayo, con lo cual las demandas por continuidad jurídica pueden existir. Entonces digo, no se fue claro en ese punto y el instrumento propuesto no resuelve el problema. Nosotros en realidad no compartimos la visión de toda la oposición de oponerse dramáticamente a esto, en el sentido que nosotros sí creemos que hay que resolver el tema de los profesores, los alumnos, de ese espacio, de tratar de preservarlo, pero hay que hacerlo bien. Si voy a armar un instituto sobre el tema de derechos humanos, lo lógico es que la conducción de ese instituto tenga como expresión a todo lo que hoy representa el espacio del movimiento de derechos humanos en la Argentina, que no esté definido a dedo por el gobierno nacional. Claramente. Y en segundo lugar, tiene que ser un instituto que tenga autonomía. Y vuelvo a decirlo, tiene que tener diferencias respecto al tema universitario, porque es otra la lógica. Porque nació así, como nació la Universidad Libre, porque es otro fenómeno. No sirve para nada y nos expone más de la cuenta. Por eso es que, como reconocemos el problema, dijimos, busquemos otra solución. No nos opusimos, pero tampoco acompañamos esto. Vos hablabas de la oposición. El gobierno ha demostrado una voracidad por el poder notable, y en cuanto a lo jurídico, ha unificado a los sopapos el Código Civil y Comercial, no abrió el debate, va por la ley electoral, el Código de Procedimientos Penales, y la oposición al menos da la impresión de que queda, digamos, en offside por esta iniciativa. ¿Crees que la oposición está a la altura de lo que está pasando frente al kirchnerismo? Yo creo que acá hay un problema y es que lo que aparece en el horizonte político de la Argentina, no te diría solamente en la oposición, sino en la propia continuidad oficial. La trilogía Scioli Massa Macri es una trilogía casi demasiado homogénea. Es como que no hay perspectiva de discusión política en la Argentina. Y la verdad que la Argentina tiene que discutir en serio qué país quiere ser. Seguimos discutiendo para atrás en lugar de discutir el país de la próxima década. Y en ese sentido a mí me preocupa porque, por esto que te decía antes, yo veo una sociedad que en realidad no está conforme con la situación en la que está. Y veo un sistema político en donde las opciones que aparecen con mayor predicamento y posibilidad, oficialismo con continuidad en Scioli, el masismo y el macrismo, son perspectivas que no están presentando alternativas de solución y que más bien yo te diría que tienden a tener estrategias que confrontan con el cuadro social de la Argentina. Argentina necesita discutir un modelo de desarrollo diferente. ¿Es el Frente Amplio Wiener o del espacio desde que vos lo mirás? ¿Es otra opción o sigue siendo la misma homogeneidad? Yo creo que eso pudo haber sido, nosotros como Unidad Popular, junto con Víctor de Genaro y demás, fuimos fundadores del FAP. Lamentablemente en el momento en donde se tomó el rumbo de volver a abrazarse al radicalismo, yo creo que se perdió la posibilidad de hacer algo distinto. Nosotros tenemos mucho respeto por la cultura radical y la cultura peronista, pero creemos que tanto el PJ como la Unión Cívica Radical tienen límites muy serios hoy. Y yo te lo diría mirando a América Latina.
Si vos te fijás, en América Latina los cambios vividos en los últimos tiempos han dado como resultado de la emergencia de fuerzas nuevas. El Frente Amplio es una experiencia distinta a la historia política del Uruguay, el Partido de los Trabajadores es una experiencia distinta, en Bolivia Evo Morales es algo diferente, Correa también, hasta el chavismo en Venezuela nació como una historia distinta del sistema político venezolano. Todos produjeron novedades. Argentina sigue boyando entre un justicialismo capaz de acompañar el consenso de Washington en los 90 y recitar una revolución nacional y popular que no hace en la década esta, y un radicalismo que tiene colgada la mochila de la ingobernabilidad y de la cual no se la puede sacar. La verdad que tenemos dificultades para parir una historia política distinta. Y yo creo que eso es lo que necesita la Argentina, una experiencia política nueva, capaz de abrirse a que la gente intervenga en la decisión y con mayor autonomía del poder económico, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Gracias por venir como siempre, muy amable. Gracias a vos. Así seguimos en Infobae TV. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.